Para las personas que se han conectado y no me pudieron escuchar, un resumen rapidito. La primera semilla que estamos hablando hoy es que Dios no quiere, y no es la voluntad de Dios, la enfermedad para ninguno de sus hijos. Y la voluntad de Dios es la sanidad divina para todas las personas, no solamente sus hijos, sino todas las personas. Y la Biblia habla de la mujer sirofenicia que vino para que Jesús liberara a su hija. Y le dijo: Señor, libera a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Y le dijo: no he venido sino para la casa de Israel. Y después le dijo: no, Señor, pero no importa, sana a mi hija que necesita sanidad. Y después le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo: pero aún las migajas que caen debajo de la mesa, los perrillos comen. Y en ese momento Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, ve, y así como creíste te sea hecho. Entonces, cuando tú ya tienes la primera semilla, que es creer de que no es la voluntad de Dios para tu vida la enfermedad, sino que seas sano, que se manifieste esa sanidad, y esa sanidad se manifiesta mediante la fe. Entonces, esta sanidad que se manifiesta mediante la fe, es necesario oír la palabra de Dios, creer y reaccionar, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, para hacer esto, hay dos cosas que bloquean la sanidad divina. Una es la dureza del corazón, y otra es por falta de perdón, amargura, resentimiento, y otra es la fortaleza mental o el pensamiento tradicional de que aprendiste algo de esta o de aquella manera, y ahora tú dices: no, pero es que esto, pero es que aquello. Entonces, fuimos a 2 Corintios 10, de 3 al 5, y ¿qué dice? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda actividad que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí está el último paso. Una vez que tú entiendes que mediante la fe tienes estas armas espirituales, derribas toda fortaleza mental, abres tu corazón, perdonas, mientras que estás orando o están orando por ti, tú estás creyendo y reaccionas a esta oración. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que es lo que estamos mirando ahora en esta nota, ¿viste? Entonces, una semilla que sembramos hoy será cosechada después del tiempo. Seguimos sembrando, y seguir sembrando de la manera que hablamos. Entonces, ¿cómo tú sigues sembrando? De la manera que tú continúes hablando a partir de que tú oyes esta palabra. Ahora, las circunstancias, los síntomas van a tratar de que tú hables muerte. Yo le he dicho muchas veces a las personas que tu ay sea: gracias a Jesús porque tú cargaste con todas mis enfermedades y llevaste todas mis dolencias. En vez de decir ay, di: gracias a Jesús porque tú cargaste con todas mis enfermedades y llevaste todas mis dolencias. Y uno pasa por esto. Hace unos días yo estaba con síntomas, mucha tos, mucha flema, los pulmones me dolían un poquito y tuve que ir al médico. Mira, no hay nada malo de ir al médico, y no hay nada malo de tomarte una pastilla. El que no cree a Dios con sus pastillas, no cree a Dios sin sus pastillas. Es un tema de fe. Haz lo que sea necesario para que reciba tu sanidad, pero no viva en esa opresión, porque la opresión, Dios no está tratando de enseñarte nada a través de la enfermedad. Entonces, ¿cómo destruimos la sanidad? Mediante lo que hablamos. ¿Y cómo la mantenemos? Mediante lo que hablamos también. Entonces, tu confesión es algo muy vital, de vital importancia y determinante para que esta sanidad crezca más y más y más y más y más en ti, hasta que ya se desaparezca el síntoma. Ahora, la palabra de Dios desde el Espíritu te llevará a hablar vida, pero tu mente te va a llevar a seguir hablando muerte y enfermedad. Acuérdate, Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, la enfermedad es muerte en un estado prematuro. La enfermedad es muerte en un estado prematuro. ¿Para qué el enemigo te pone una enfermedad? Para que tú te mueras. Pero Dios creó el cuerpo para que se sane solo. Entonces,
Sabemos que el organismo hay más células que nacen que las que se mueren mientras va creciendo, y después hay más células que mueren que las que nacen hasta que va ya envejeciendo. Pero llega un momento donde no es necesario estar enfermo para morir, sino que Dios puede llevar tu espíritu. El profeta T.B. Joshua, Dios llevó su espíritu. El profeta Kenneth Hagin, Dios llevó su espíritu. El profeta Elías, Dios lo traspuso. A Enoch lo traspuso Dios. Moisés también, el mismo Dios lo enterró. Entonces, ¿de qué murió Moisés? De nada, simplemente Dios llevó su espíritu, y tal vez conozca a algún otro hombre de Dios que murió enfermo, pero no significa que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la sanidad divina para todos sus hijos. Bien, entonces, la palabra de Dios que nos va a llevar a vivir desde nuestro espíritu y a hablar vida, porque la boca habla la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué es lo que te está llenando tu corazón? ¿La palabra de Dios o la novela? ¿Viste? O las noticias. Y ahí es donde está el peligro. No se trata de vivir desinformado, pero no vivir sobreinformado y confundido. Ahora, Proverbios 18:20, ¿qué dice? Del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. No buscamos la manifestación, sino la verdad. ¿Entiendes? Entonces, la verdad te hará libre. ¿Cuándo? Cuando la conozcas. Solamente la verdad te puede hacer libre cuando tú la conozcas. Entonces, ¿qué cosa es conocer algo? No es, la palabra en hebreo conocer no es lo mismo que en el español. Conocer la verdad es lo mismo que cuando Adán conoció a Eva. ¿Qué relación tú tienes con la verdad? La Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra hecha carne. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué relación es la que tenemos con el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios? Es lo que va a permitir que esta palabra te libere mediante la fe, creyendo y reaccionando, o simplemente te vas a quedar como un espectador. Ya hemos puesto el ejemplo que llegas a un restaurante, pides el menú, pides la carta, te traen los alimentos y no te los comes. Oye, cómete el alimento que te trajeron en el restaurante. Cómete tu mangucito, cómete tu asado, cómete tu pollito, cómete tu comida, disfrútala. Entonces, Dios tiene en su palabra un menú especial de sanidad para ti. Y cuando conozcas la verdad, que tengas intimidad con la verdad te va a hacer libre. ¿Y qué cosa es tener intimidad? Tener una relación con Dios mediante su Espíritu. Amén. Entonces, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hablar? Lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Aquello que se nos revela. ¿Y qué es lo que se nos revela? Aquello que escuchamos repetidamente hasta que el Espíritu Santo de Dios nos trae revelación. Entonces, la repetición y la meditación en la palabra de Dios trae revelación. La revelación trae convicción y la convicción trae fe, resultado. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. No hablo de lo que quiero ver. Hablo lo que creo. Fíjate, no se trata de decir, no, voy a hablar que me voy a ver sano. No, tú crees primero que te ves sano. Créelo primero mediante la oración, yo te estoy predicando una palabra de sanidad. Si tú mediante esta palabra de sanidad, ya tú te estás usando tu fe para verte sano y empiezas a poner una demanda a esta unción, que la unción no está en lo que yo hablo, sino en las palabras de la palabra de Dios hecha carne a través de mi vida por el Espíritu Santo. Entonces, mediante la demanda que tú pongas a esa unción, la demanda tú la pones primero mediante tu fe. Cree lo que yo te estoy diciendo
Mírate a ti mismo, empieza a usar tu fe para ver el resultado que tú quieres. El enemigo quiere que tú te enfoques en los síntomas, pero Dios quiere que tú te enfoques en el resultado final. Quiere que tú te veas sano desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies. Entonces, no hablo lo que creo, hablo lo que veo en mi espíritu y sistema de creencia conforme a la voluntad y la verdad de Dios. Porque nuestro sistema de creencia no está basado en lo que vemos, sino en la verdad de la palabra de Dios, que ya vimos que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos miles de años tiene la Biblia? ¿Tú crees que va a pasar? Imposible, porque Dios está vivo. Jesucristo resucitó de los muertos y nos dio su espíritu. Punto y seguido. Entonces, hablo lo que creo. Hablo lo que veo en mi espíritu. Sistema de creencia conforme a la voluntad y la verdad de Dios. El plan de Dios no es conocer las escrituras, sino hablarlas. ¿De qué vale que conozcamos la palabra de Dios y no la hablemos? ¿De qué vale que conozcamos la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿de qué vale? De que hay un síntoma de enfermedad, de dolencia en tu cuerpo y tú no digas a través de tus labios: yo rechazo este síntoma de enfermedad, de dolencia en mi cuerpo, porque la Biblia dice, escrito está. Ciertamente el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. La Biblia dice, yo rechazo este síntoma porque la Biblia dice que así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces Dios no está a favor de la enfermedad, sino está en contra. ¿Qué tal si tú sientes síntomas y tú no dices? Y si el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive y mora en mí, el que levantó a Cristo Jesús vivificará mi cuerpo mortal. Necesitamos no solamente conocer la palabra, sino hablarla, conocerla, creerla, meditar en ella, hablarla y actuar en ella. Amén. Entonces, hablarlas creyendo. Hablarlas creyendo. Gloria a Dios. Déjame decirte algo. En el ámbito del espíritu, el enemigo sabe cuando tú crees y cuando no. Cuando tú hay un perrito que te está molestando y tú le dices, échate para allá, perrito, échate para allá. No, no te crees. Hasta que tú no le dices, ¡sal para allá! Ahí entonces te crees. Porque le hablaste como que, ¿qué? Con autoridad. Entonces es necesario que lo que tú crees lo hables con autoridad, porque te pertenece, porque la Biblia lo dice. Entonces créelo, léelo, créelo. Entonces despierta a la vida. Que las cosas que salgan de tu boca sean vida. Ahora vamos a ver en 1 Pedro 3:10 que dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hay que parar de hablar cosas malas. Si quieres algo, tienes que hacer algo. Y si tú quieres un cambio, tienes que hacer algo que lo cambie. O sea, cambia tu manera de pensar y de hablar. Cambia tu manera de pensar y de hablar. Entonces, antes de venir a Santiago 3:2, vamos a Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. En la medida que renovamos nuestro entendimiento, nos vamos transformando y vamos transformando también, ¿qué cosa? La manera de hablar. El versículo anterior dice, poner como sacrificio vivo nuestro cuerpo y todos los elementos de nuestro cuerpo, y en este caso la lengua. Tenemos que poner en sacrificio vivo nuestra lengua y lo que hablamos, nuestros pensamientos, lo que pensamos y lo que sacamos a través de nuestros labios. Es necesario hacerlo. Hablo vida y no muerte. Hablo salud y no enfermedad. Hablo riqueza y no pobreza. Hablo libertad y no cautividad.
Hablo eternidad y no temporalidad. Hablo salud divina. Hablo fortaleza física. Hablo buena visión. Hablo buena audición. Hablo buena manera de pensar. Hablo valentía divina. Hablo salvación. Hablo sanidad. Hablo liberación. Hablo provisión. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto que estoy hablando? ¿Qué vas a decir? Amén. Yo lo recibo. Yo lo creo. Es mío. Aleluya. Entonces, gózate con esta palabra. Porque gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué significa? Que usar la boca, nuestras palabras, para hablar muerte sobre nuestro cuerpo es una ofensa. Déjame decirte algo. Si tú o yo o cualquier ser humano habla mal sobre alguien o sobre algo más o maldice, ¿qué es lo que está haciendo? Está hablando algo mal, está quejándose de algo, está maldiciendo algo, pero tu cuerpo no sabe que tú lo estás diciendo en contra de la otra persona, en contra de la otra circunstancia. Por eso Jesús decía, ama a tus enemigos, perdónalos. Por eso Jesús decía, bendecid y no maldigáis. Porque con nuestra boca podemos crear vida, resucitar a los muertos, o podemos matar, secar una higuera. Se murió Ananías y Zafira. El profeta Eliseo maldijo a unos jóvenes que le estaban gritando capo y murieron 42 de ellos. Entonces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La palabra perfecto es maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, la Biblia nos habla de hablar vida. ¿Ve? O sea, la Biblia no habla de hablar vida 10 días, sino hablar vida todo el tiempo. No se trata de que tú oigas esta palabra ahora y tú digas amén, gloria a Dios, pero tú salgas de aquí y tú empieces a oír queja, chisme, a murmurar o a oír a alguien que lo esté hablando y no decirle no. Mis oídos no son un basurero, yo no quiero esto. Yo quiero salud y vida para mi cuerpo. Amén. Tú lo quieres, yo también. Entonces yo no quiero muerte para este cuerpo, yo no quiero muerte. ¿Viste? Ahora, necesitamos hablar vida toda la vida. Decir, va a haber una transformación en mi vida a partir de hoy, y a partir de hoy todo lo que voy a hablar va a ser vida. Vida y no muerte. Vida es lo que voy a hablar. Y eso es lo que voy a recibir, y es lo que voy a hablar sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi finanzas. Eso es lo que voy a hablar. Voy a hablar vida. Yo soy el sano del Señor. Yo soy victorioso. Soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no abajo. Estoy bendecido. Bendecido en el campo, bendecido en la ciudad. Soy bendecido. Soy equipado para prosperar, avanzar, destacarme, multiplicarme. Será muy señor de mis situaciones, circunstancias, experiencias, actitudes, determinación, espíritu, alma y cuerpo, financieramente, socialmente, matrimonialmente. Entonces grita un amén, aleluya, si lo crees. Gloria a Dios. Ahora, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y no se apartará. La vida entera hablando vida. Eso es una vida en abundancia, y para eso vino Jesús, para liberarnos de qué cosa, del ladrón, del asesino y del destructor, para darnos vida y vida en abundancia, y esa vida viene a través de las palabras. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando vida, estamos hablando vida a nuestros huesos. Entonces, vamos a ver ahora Colosenses 3, del 16 al 20. Gracias, Señor.
Aquí está. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Amén. Entonces, Colosenses 3, de 16 a 20 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es Colosenses 3, del 16 al 17. Amén. Ahora, cuando vamos a Efesios 5, 18, me encanta. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se trata de mí, se trata de la palabra de Dios, que dura y permanece para siempre. Ahora, Efesios 5, 18. No te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, se te va a pasar. Pero cuando tú vivas lleno del Espíritu Santo, borracho del Espíritu Santo, libre, sin ofensa, con confianza en ti mismo, ¡oh! Van a venir las noticias malas y te vas a reír. ¿Por qué? Porque vas a estar borracho del Espíritu. Y tú dices, ¿cómo que borracho del Espíritu? Ah, bueno, mira, te voy a llevar a Hechos capítulo 2. No, eso es la borrachera en el Espíritu. ¿Qué es eso? Ah, bien. Si no crees esto, tienes que borrar lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2. Ve conmigo al libro de los Hechos capítulo 2. Amén. Si tú te quieres emborrachar del Espíritu, llénate de la palabra de Dios, mantente lleno, rebosando. En Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Convertir el agua en vino. Aleluya. Entonces, en este caso, en Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio de oír mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. ¿Qué significa? Que no estaban borrachos de mosto como ellos creían, pero estaban borrachos del Espíritu Santo.
Aleluya. Entonces, mediante esta palabra tú te puedes emborrachar del Espíritu Santo. Y en Efesios 5:18 dice, no te emborraches con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales en vuestros corazones. Entonces, volviendo a la confesión, ¿qué es lo que pasa? Que mientras tú permanezcas alabando al Señor, cantando al Señor, te vas a llenar y te vas a emborrachar, te vas a empezar a reír. Y tú no sabes por qué el gozo que tienes. ¿Y sabes por qué? Porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces, en vez de hablar vida a través de los pensamientos por el dolor que tienes en el cuerpo, comienza a cantar, a regocijarte, a alabar al Señor, a hablar la palabra de Dios, a hablar vida sobre tu vida, tus síntomas, tus circunstancias, a empezar a creer la palabra y empezar a actuar en esta. Y esto es actuar en la palabra. Entonces el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Salmo 2:4? Que el que está sentado en el trono se ríe, se burlará de ellos porque sabe lo que les viene. Ahora, nuestro Padre se ríe en los cielos. Nosotros debemos reírnos de las circunstancias. Nosotros debemos dar gracias a Dios en cada circunstancia. No por las circunstancias, sino gracias porque Él es bueno. Porque Él nos salvó, aleluya, porque Él nos liberó, aleluya, porque Él ya nos sanó. Y mediante tú hagas esto, te vas a llenar del fuego de Dios y de la fe de Dios. Y el fuego va a echar fuera, mediante la unción del Espíritu Santo, toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio. Y vas a recibir la liberación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día que te llena de la fe, del poder de Dios para ser libre. Puedo escuchar un amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, santo, tenemos que hablar vida y no podemos quedarnos callados. Y cuando hables, hablar vida todo el tiempo. Mi mentalidad y sistema de vida consciente se mantiene sacando vida por la boca. Háblate a ti mismo. Lo que permita será permitido y lo que prohíba será prohibido. ¿Qué significa esto? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La palabra atar en griego significa permitir, y la palabra desatar, atar significa prohibir y desatar significa permitir. Entonces, ata todo espíritu de enfermedad, dolencia, todo síntoma mentiroso en tu cuerpo. Y desata la vida de Dios que está en ti por su Espíritu Santo, de la salvación que recibiste, y que fluya la vida de Dios en ti. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Entonces esto tienes que sacarlo por tu boca, esto tienes que hacerlo. Yo no te estoy dando pescado solamente, te estoy enseñando a pescar, aleluya, y no solamente un pescadito, una pesca milagrosa, porque cuando tú recibas esto vas a salir, vas a imponerle las manos a los enfermos, se van a sanar, se van a liberar, y el fuego de Dios va a cambiar tu vida para siempre, aleluya. Entonces, Proverbio 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, si tenemos una lengua apacible, es un árbol de vida que va a echar raíces. Ahora, la perversidad de ella también puede echar raíces y va a ser, ¿qué cosa? Un quebrantamiento de espíritu, un espíritu quebrantado, triste, destruido, donde el enemigo está sazonando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hablamos vida. Entonces tenemos que hablar vida. Di conmigo, me convierto en mi confesión. Entonces no solamente leas lo que dice la Biblia, sino conviértete en lo que dice. No des lugar a la duda. Números 14:28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Aleluya. Entonces, el ámbito natural y el ámbito espiritual nos escucha cuando hablamos, aún en lo oculto. Sé consciente de lo que habla. Si dices afuera, hola, ¿cómo estás? Pero adentro crees y dices, me quiero morir, ya estoy cansado y me quiero ir. Entonces el espíritu de muerte dice, me quedo en este cuerpo. Entonces Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si crees, habla lo que crees y tendrás lo que crees. Imagínate que estamos en una pelea de boxeo. No es el round número 12. Estás en la mitad de la pelea. ¿Sabes por qué? Porque aún tienes vida. Y si tienes vida, aún hay esperanza. Entonces, di conmigo, yo soy un hijo de Dios. Di conmigo, tengo la vida de Dios en mí. Di conmigo, tengo la mente de Cristo. Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si ya Dios derramó su amor en nosotros, ¿por qué queremos más de lo que ya tenemos? Porque si hemos sido hechos hijos de Dios semejantes a Él, queremos más poder. Simplemente tenemos que seguir hablando vida. Creo y hablo. Y podrás decir, oh, ¿no ves que estoy enfermo? Mira, déjame decirte, ¿tú sabes qué es lo que va a pasar si tú sigues hablando vida? Eso se va a reventar porque la unción va a crecer en ti. Si tú como hijo e hija de Dios no paras de hablar vida, el resultado que va a haber de aquí a un tiempo va a ser victorioso. Va a ser resultado de vida. Va a ser sanidad, va a ser liberación, va a ser prosperidad, va a ser salvación para tus familiares, para tus seres queridos. A lo mejor tienes a un esposo que está pasando por problemas con alcohol o con drogas. A lo mejor tienes un hijo que se te fue de la casa. Yo no sé cuál es tu problema hoy, pero sobre esa circunstancia, esa situación que tú tienes, tú vas a hablar vida. Bien. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. El Espíritu Santo es eterno, la palabra de Dios, aleluya. Santo. Todo lo que vemos y sentimos es temporal y están sujetos a cambio, pero Dios nos dio la habilidad y la autoridad y el poder para cambiarla. Y tú podrás decir, soy un bebé espiritual. Cuando eras bebé te daban de comer, pero si después de adulto tú necesitas que te den de comer, no, ya es hora de crecer, es hora de levantarse, ve tú mismo por tus cosas. Entonces, ya no podemos seguir solo con leche. Tenemos que crecer en Dios y tomar autoridad sobre los sentimientos y sobre las circunstancias. En algún momento tienes que hablarle las circunstancias por quién eres en Cristo. ¿Por quién eres en Cristo? Efesios 1:18. No sé si da gracias por vosotros. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1. Míralo aquí. Vamos desde el versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Yo oro para que Dios te dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que le conozcas personalmente. Número 2, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que tú sepas cuál es la esperanza a la que Él te llamó, para que conozcas tu llamado. Aleluya. Que eres un hijo de Dios. Ese es el mayor llamado que hay. Ser un hijo, una hija de Dios.
y ser un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Ser un policía celestial en la tierra, que todo lo que esté mal tú lo arregles por el poder de la palabra mediante la fe. Si hay enfermedad, que los sane. Si hay pobreza, que supla la necesidad y enseñe para que reciban liberación financiera. Si hay tristeza, que ayudes a perdonar y que puedan recibir alegría, gozo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Entonces no te estamos dando leche, sino te estamos llevando a que tú mismo, mediante la palabra de Dios, ya comiences a comer comida sólida. Y la comida sólida es que hagas la voluntad de tu Padre que está en los cielos, como dice Jesús en Juan capítulo 5 con la mujer del pozo. Cuando los discípulos vinieron a ellos, le dijeron: Señor, pero te trajimos comida. Le dijo: no, yo tengo una comida más importante, que es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de tu Padre? Entonces tú necesitas conocer quién es Dios, quién tú eres en Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que conozcas a cuál es la esperanza que te llamó y saber quién tú eres en Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. El poder de Jesucristo, el poder de la resurrección vive y mora en ti. Dale una alabanza a Dios y dale gracias a Dios por esto. Y Romanos 8:11 dice que si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive y mora en ti, el que levantó a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo mortal por su Espíritu Santo. Sobre todo, entonces, esto que levantó a Jesús lo sentó sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres cabeza y no cola, tú eres el sano y la sana del Señor, tú eres libre, tú eres salvo, tu familia es salva, tu familia es bendecida. Aleluya, dale una alabanza a Dios, di: yo lo recibo, amén, yo lo creo, esto es mío. Entonces, ya no somos niños fluctuantes para ser llevados de toda estratagema, sino tenemos que creer, no podemos dudar. No podemos dudar, para nada podemos dudar. ¿Qué dice Santiago 1? Del versículo 2 en adelante, ¿qué es lo que dice? Tomaos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el fruto de vuestra prueba produce paciencia, mas sea la paciencia completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todas abundantemente y sin reproche, y le será a todas. Pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que te lleva de un lado para otro. Tú no eres así. Tú eres un hijo y una hija de Dios, y el diablo viene a mentirte a tu cabeza. No le hagas caso a lo que dice ese pájaro en tu cabeza. Hazle caso al fuego de tu espíritu que está diciéndote: te he dado todo, lo tienes dentro de ti, todo va a estar bien. Sigue profundizando, sigue adelante, sigue presionando en la fe, continúa adelante, sigue llenándote de mi espíritu, dice el Señor, sigue llenándote de mi palabra, sal y predica el evangelio, gana almas, impon las manos sobre los enfermos, ayuda al necesitado. Empecemos a hacer la obra de Dios para que todo esto cambie. Dale la alabanza a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu fuego, gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Efesios 2:7, 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Ya tú fuiste resucitado en la eternidad, el día que tú creíste que Jesús es el Hijo de Dios, y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tú estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora mira esto que interesante. ¿Quién tú eres en Cristo? Está el Padre en su trono,
Jesús a la diestra del Padre. Tú eres el cuerpo de Cristo. Estás sentado en lugares celestiales en Cristo. Eres el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Tú crees que tú eres poca cosa? No, chico. No, chica. Tú no eres poca cosa. Tú no eres poca cosa. Tú eres muy valioso. Jesús dio su sangre por ti. Lo que más amaba. Dios no dio lo que le sobraba. Dios no dio un ángel que desechó del cielo. Dios dio a su único Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que tengamos revelación de quiénes somos y que salgamos con el fuego de Dios, con la unción de Dios y el poder del Espíritu Santo a cambiar el mundo, a ganarlo para Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, en algún momento tú tienes que hablarle a las circunstancias por quien tú eres en Dios. Cualquiera que ha nacido de Dios ya ha vencido a este mundo. La información o las noticias que se ven en este mundo vendrán ¿para qué? Para atacar nuestra fe. El noticiero te va a atacar la fe y te va a hacer dudar. Entonces, habla por el resto de tu vida, pero habla vida. Porque cosas vendrán para intentar matar, ¿qué cosa? Tu sueño, tu cuerpo, tu matrimonio, tu finanza. Entonces tienes que seguir, ¿qué? Hablando vida. ¿Cómo vas a hablar vida si no sabes qué hablar? Dios es espíritu, este mundo es espíritu. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Enfermedades, pecado y miedo no son bienvenidos acá. Entonces Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene el poder para salvar tu alma. Entonces recibir significa tómalo, agárralo. Es la palabra lambano en griego. No significa... La palabra lambano en griego no significa recibir algo que te va a caer del cielo. La palabra lambano en griego significa... Mira, la palabra lambano en griego no significa me va a caer del cielo. No, no, no te va a caer. La palabra lambano significa está aquí. Tú lo haces así, mira. Tú lo agarras. Arrebátalo. Arrebata esta palabra. Arrebata tu bendición. Arrebata tu sanidad. Arrebata tu salvación. Arrebata tu libertad. Arrebata tu familia. Arrebata tu matrimonio. Arrebata tu finanza. Arrebata lo que es tuyo. Hay cosas que te pertenecen. Aleluya. Entonces, seguimos aquí. Ser un hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor. Un hacedor. Porque si nos hacemos tan solamente oidores, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural, porque se considera a sí mismo y se va. Luego pida como era, mas el que mira, oye, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa eso? Que si tú oyes esta palabra y tú sales de aquí, de esta conexión, para no hacer nada con esta palabra, entonces te vas a olvidar de esta palabra. Ahora pregúntale a Dios, Padre, ¿qué puedo hacer yo con esta palabra? Yo la recibo, yo la arrebato, yo la creo y la quiero para mi familia, la quiero para mis circunstancias, la quiero para mi cuerpo, la quiero para mis finanzas. Arrebata esta palabra. Hay un pasaporte que está en tu mano que va a ser sellado y vas a viajar. Yo no sé para quién era eso. Recíbelo. Vas a viajar pronto. Aleluya. Y es una mujer. Ve una mujer que va a viajar pronto. Es una mujer. Ve una mujer blanca que va a viajar pronto.
Ve una mujer blanca que va a viajar pronto. Aleluya, recíbelo, arrebátalo. No solamente ellos. No, es mío, yo lo recibo, yo lo arrebato. Aleluya, gracias Padre. Entonces, gracias Señor. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bendecido en todo lo que hace. Ahora, si tú ves a los actores, se convierten en los personajes del libreto, del guión, y se lo aprenden y actúan y se mueven. ¿Viste? En una audiencia desechan a los que no se aprenden el guión y no lo hacen correctamente. ¿Viste? En las películas hay luces, cámaras, sonidos, productores, rollo de cine. No se puede gastar el tiempo, el dinero de los inversionistas, el rollo de la película, de la gente. ¿Cómo funciona esto? Esta es la ilustración. Si ahora tú ves que una persona, un actor, estudió en la escuela de arte y se presenta a una audiencia y se lee el libreto y a la hora que se presenta en la cámara dice, ¿qué era lo que iba a decir? Hermano, a ver, vamos a dar una oportunidad, toma 2. Bueno, porque esto es lo y se te vuelve a olvidar qué es lo que tú crees que va a pasar. Es así mismo, tenemos que agarrar esta palabra. Tenemos que agarrar esta palabra y leerla y comérnosla y arrebatarlo. Y cuando la leas, créelo. Y cuando lo leas, di, yo lo recibo. Y cuando lo leo, yo digo, esta palabra es mía. Esto es para mí. Esto es para mi familia. Y mírate en ella. Mírate. Porque ¿sabe qué? La Biblia se trata de Jesús. La Biblia se trata del Padre, del Espíritu Santo. Y ya te dije dónde tú estás. Tú estás sentado en lugares celestiales en Cristo, con el Espíritu Santo viviendo en ti. Y esto es una cosa entremezclada espiritualmente. Entonces tú no eres cualquier cosa. Cree, vive y haz la palabra de Dios en tu vida. Aleluya. Entonces, debemos ser la Biblia viva. Debemos hablar y responder conforme a la palabra, igual que lo hizo Jesús. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice? 12:2, ¿qué es lo que dice? No te conformes a este siglo, sino transfórmate a una metamorfosis en ti mediante la renovación de tu entendimiento. Hay que leer la Biblia. Di conmigo, leer la Biblia todos los días me transforma. Repítelo conmigo, leer la Biblia todos los días me transforma. ¿En qué? En un hijo y una hija de Dios. Entonces, recibe la palabra dentro de ti mediante la vista, los oídos y en el corazón. Por eso hay que meditar en la palabra de Dios. Meditar que Jesús es la palabra escrita para ti. Medita en lo que dice de ti y para ti, pero no te puedes quedar ahí. Ya lo pusiste dentro de ti, ahora debe fluir desde ti, sin ya tener la Biblia, porque ya lo has interiorizado dentro tuyo. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas que yo leo en la palabra para que sea la gloria de Dios en la palabra, pero hay muchas palabras de versículos bíblicos que yo te doy y yo te saco a través de mis labios porque los tengo ya en mi espíritu, ya se han hecho parte de mí, son parte de mi vida. Juan 3:16, Romanos 12:1 y 2, Primera de Pedro 2:9, Colosenses 3:15, Colosenses 3:23. Tengo muchas palabras, muchos versículos que amo, que me encantan. Efesios, el libro de los Efesios me encanta. El libro de los Hechos me encanta. Aleluya, Efesios, Hechos 1:8. Entonces, la palabra de Dios es tan linda, tan rica y tiene tanto poder que cuando el enemigo viene a engañarte, tú le dices, no. Inténtalo con otro. Porque conmigo no, porque la Biblia dice bien claro que yo no estoy enfermo, sino que yo soy el sano del Señor. Y yo voy a seguir buscando ayuda. Yo no me conformo con estos síntomas, sino que voy a buscar ayuda. Y si no tengo la fe, voy a buscar un pastor, voy a buscar un hermano que tenga la fe para que ore por mí, para que te dé un fabuloso diablo. Yo no te tengo miedo, Satanás asqueroso, porque mi vida está en las manos de Dios. Y si me muero, presente estoy en el cielo. Entonces, un versículo más que yo tengo en mi espíritu. Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice? Y ellos han vencido
por medio de la sangre del Cordero, la palabra de vuestro testimonio, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, no tengas miedo a morir. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ahora, ¿qué dice el versículo anterior? Segunda de Timoteo 1:6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Ya alguien te impuso las manos, ya tú recibiste el Espíritu Santo, ya recibiste la salvación, ya eres un hijo y una hija de Dios. Es momento de levantarte y decir ¡no! La primera palabra que tú tienes que usar para decirle a la enfermedad, al temor, a la muerte es ¡no! Yo rechazo morir, yo rechazo la enfermedad, yo rechazo el temor, yo rechazo la pobreza, yo rechazo el divorcio, yo rechazo esto. Sueños malos yo los rechazo, rechazo toda pesadilla, rechazo todo síntoma en mi cuerpo. Yo hablo vida, soy el sano del Señor, soy bendecido. ¡Aleluya! Entonces, Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sé sano y permanece sano. La palabra te mantiene sano, rico, vivo, libre, en victoria. Siempre que la palabra de Dios entre en tu corazón, el enemigo tratará de sacarla de adentro y lo tratará de hacer mediante los pensamientos de afuera para que hables muertes en contra de la palabra que tienes dentro. ¿Sabes qué tienes que hacer? Solo sigue diciendo lo que crees, pero conforme a la palabra. ¿Qué crees? ¿A qué estás prestando atención? Sigue oyendo la palabra de Dios, repitiéndola, meditándola, él, ella, hasta que se convierta parte de ti, tenga revelación de esta palabra. En el momento justo la palabra correcta sale de tu boca, sale de tu corazón para la situación. Esta palabra me encanta también. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Lo que oís en tinieblas, decirlo a la luz. Y lo que digo a los oídos, proclamarlo en las azoteas. Entonces, ¿qué me dijo Dios? Predica a tiempo y afuera de tiempo. ¡Aleluya! Aquí estoy, predicando a tiempo y afuera de tiempo. En la casa, en la calle, en el trabajo, en donde sea. Esta palabra está en mí y está en mí abundantemente y ricamente. Entonces, cuando ya hayas oído mucho de la palabra, que tú digas, no, ya lo oí mucho, ya me llené, ya me cansé. No, sigue oyendo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hubo en una ocasión, cuando yo estaba en una iglesia, el día de mi salvación, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y yo salí a una placita, y de repente había una riña tumultuaria, y yo levanté mi mano y grité, en el nombre de Jesús. Y más de 50 personas hicieron silencio instantáneamente. Porque lo que te digo en tinieblas, sácalo a la luz. Y lo que te digo a los oídos, grítalo desde las azoteas. Cuando yo grité el nombre de Jesús, porque vino desde mi espíritu, ocurrió un resultado. Entonces Dios, hay muchas cosas que te está diciendo tu espíritu. Y depende de ti si lo hablas, depende de ti si lo recibes, depende de ti si lo lambanos, depende de ti si lo arrebatas y dices, amén, lo recibo, esta palabra es mía. Gloria a Dios. Entonces, lo que ahora digo en oscuridad, grítelo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que le susurro al oído, grítelo desde la azotea para que todos lo escuchen. Mateo 10:27. Si quieres experimentar la verdad de la libertad, entonces tienes que actuar y reaccionar a lo que oyes. Tienes que gritarlo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que ahora lo que vemos, no vino de las cosas visibles. Entonces, nada de lo que existe ocurre
porque ya existía, sino que vino de lo invisible y mediante la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que está en ti? ¿Y cuál es la palabra de Dios que Dios te está proponiendo para que tú saques a través de tus labios? ¿Soy sano? Amén. ¿Soy rico? Amén. ¿Soy libre? Amén. ¿Soy salvo? Amén. ¿Soy un hijo, una hija de Dios? Amén. Eso es lo que tienes que seguir. Eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, crea tu mundo por las palabras. Mi cuerpo pertenece a Cristo. Soy sano por su llaga. No acepto ni permito enfermedades en mi cuerpo ni en mi mente, sino que desato la vida de Dios en mi alma y en mi cuerpo. Controla tu cuerpo y tu sistema por tus palabras. Muchos viven pensando y creyendo que tienen que hacer ejercicio, tomar vitaminas y hablando bien. Pero Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne es la puerta que tiene el enemigo en contra de nosotros para atacarnos, nuestro cuerpo, nuestro matrimonio, nuestras circunstancias, nuestra vida. Obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19. Ven conmigo. Míralo aquí mismo. Míralo aquí mismo. Una página antes. Gracias a Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos aquí a esta cámara. ¡Tum! Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no tan solamente el enemigo va a entrar para destruir tu casa, tu finanza, tu matrimonio, tu salud, sino que también te puede robar la herencia celestial. No podemos heredar el reino de los cielos si practicamos cualquiera de estas obras de la carne que dice Gálatas 5:19 y 20 y 21. Mas el fruto del Espíritu es amor, el amor de 1 Corintios 13, es gozo, tener un corazón gozoso, como dice en Isaías 12:3, con gozo sacaréis agua de la fuente de la salvación. Paz, la paz que pasa todo entendimiento, paciencia, tener esa templanza, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe que habla aquí es la fe de la confianza en Dios. Tener fe en Dios, tener confianza en Dios, tener el tipo de fe de Dios, que Dios confía y cree que todo lo que habla es hecho, ya. Entonces, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí es donde está la cosa, que muchas veces tenemos esto para con los de afuera y con los mismos hermanos de la iglesia somos bien duros. Tenemos falta de perdón, no lo miramos, no lo saludamos, celo, envidia. Dios tiene algo especial para ti. Pero bueno, este no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy estamos hablando sobre sanidad divina. Y empezamos hablando de que la semilla más importante que va a crecer es la que tú riegues, es la que sigas oyendo, es la que sigas hablando. Y tienes que arrebatarlo. Y es que la voluntad de Dios no es la enfermedad para ti, sino que la voluntad de Dios es la sanidad para todas las personas. Si ha llegado hasta ahora y tú te acuestas tu cabeza en tu almohada y tú no sabes si mañana tú vas a amanecer, no estás seguro de tu salvación, te pasó algo, alguien te ofendió, se te murió un familiar, una bancarrota, se te fue un hijo de la casa, un pastor te ofendió, te fuiste de la iglesia,
nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame compartirte lo que la Santa Biblia nos dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia también dice que toda persona que invoque el nombre del Señor será salva. Y tú eres una persona, ¿verdad que sí? Claro que sí, todos lo somos. Voy a orar por ti esta oración y después voy a orar por sanidad. Así que ve escribiendo tu petición ahí de lo que quieras, pero principal de sanidad, que es lo que más hemos predicado hoy. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a estas personas y a sus familiares con larga vida y llena de salud. Jesús, muéstrale que tú eres real y haz una obra rápida en sus corazones. Y si no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo te pido que lo hagan ahora. Si tú quieres recibir el regalo que Dios tiene para ti, repite conmigo esta oración de todo tu corazón y en voz alta. Di conmigo, repite conmigo, Señor Jesús. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste de los muertos para mi justificación. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Di conmigo, ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Como ministro del Evangelio de Jesucristo te digo que todos tus pecados han sido perdonados y si cometes algún pecado no te alejes del Señor. Ve corriendo hacia Él porque Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y es un plan de bien y no un plan de mal. Entonces, escríbeme tu petición de oración ahora que hemos predicado esta palabra de sanidad divina. Gloria a Dios. Es el momento de poner a prueba todo esto. Es el momento de hablar vida. Es el momento de mientras yo ore por ti, escribe tu petición, yo voy a orar por ti. Y mientras yo ore por ti, tú lo vas a recibir y vas a decir amén. Yo lo recibo, yo lo creo. Amén, es mío, lo arrebato. Aleluya. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu bendición. Entonces, gloria a Dios. Vamos a detener la grabación para la gente de YouTube. Chao, las personas de YouTube. Un beso, los amo en el amor de Dios. Y vengan a Facebook si quieren seguir recibiendo la oración por sanidad divina. Amén.